nuestra historia que duele todavía. El agua. Muchas gracias. Pero no está contado desde el punto de vista de un político en particular o de una personalidad en particular, sino que estamos hablando de personas, no me gusta decirle personas comunes, porque todos somos personas comunes, Sí, sí, pero queda clara la idea. es el concepto. Personas comunes que de repente, sin comerla ni beberla, por algo que no tenían nada que ver, o sí, podían tener sus ideas, pero esas víctimas invisibles que tú le llamás. Después de haber escrito sobre tantas otras cosas, siempre basado en lo histórico tú, ¿verdad? Pero ¿cómo, por qué te surge escribir desde este lado? Porque es la misma historia, pero desde otro lado. Sí, para mí el tema de escribir sobre hechos históricos, que son hechos reales, por lo tanto corresponden a sentimientos, sensaciones reales, a que alguien experimentó, es decir, me resulta un hecho muy fascinante, ¿no? Es todo un desafío, porque uno tiene que meterse en la historia, tiene que conocer una cantidad de detalles. Los detalles a veces son claves para darle vida, o sea, no había un arquitecto, ese no era de los nuestros, que es casi ingeniera, que decía, que era Mies van der Rohe, que también, que él decía, bueno, ahí hay una frase común que dice, bueno, en los detalles se esconde el diablo, ¿no? Como cuando uno descuida algo, ahí es donde está el problema. Pero él dice, pero también es posible encontrar a Dios, ¿eh? O sea, también el hecho de que cuando están los detalles de una historia o de algo, de lo que sea, es donde ahí todo toma sentido. Entonces, eso a mí me resulta muy atractivo y es verdad, y veo varios de mis libros que son de diversas épocas. La mujer que volvió del abismo trata de la trata de mujeres. Yo sigo diciendo trata de mujeres porque esa es la verdad, ¿no? Es decir, a veces me dicen no trata de personas, ¿no? Bueno, sí, personas, pero casi todas lamentablemente son mujeres, ¿no? La inmensa mayoría. El otro, éramos tres niños perdidos en la niebla, igual que la niña que miraba a los tres partir, trata de la Segunda Guerra y el Holocausto, ¿no? Y esos son dos libros que están por muchísimos lados, ¿no? Están saliendo, han salido en otros. Sí, ahora el de la niña sale el 10 de abril en Estados Unidos, ¿no? En inglés, ¿no? Que los que están en el tema saben que publicar en inglés es casi imposible, ¿no? Sí. Es un mercado enorme, pero muy cerrado a quienes escriben en lengua inglesa original, ¿no? Sí. Y bueno, ese trata sobre esas temáticas. El ataque final es aquel caso de los vinos envenenados, que algunos de los que acá lo vivimos, otros no, que nos sacudió, y trata básicamente del periodo de la irrupción de la violencia armada en el Uruguay entre el 63, que digamos el origen, hasta el 72, en el cual esa parte de la historia termina. Luego, evidentemente, todos sabemos coletazo, las consecuencias, como le queramos llamar, que tuvimos de 11 años más, ¿no? de violencia también a través de la dictadura. Bueno, y todos tienen el del Otremont, que ahí no está, tiene que ver con descubrir un muchacho que nació en Brecha y Camacuá, y que era o sea, uruguayo de nacimiento, pero por la vuelta de la vida, por los padres franceses, terminó siendo hoy día, creo, el uruguayo de la literatura más conocido del mundo, ¿no? Hay clubes de fanáticos en Japón, en Francia, en todos lados, ¿no? Entonces meterse en esas cosas son las que a mí me resultan muy atractivos. De hecho, cuando veo una película que dice basada en hechos reales, Totalmente. Me mueve más que ojo, no dejo de evaluar lo que es la imaginación. No, pero me ha pasado de repente de leer un libro
creída que es ficción, y cuando termina dice esto ha sido basado en hechos reales, me dan ganas de leerlo de vuelta porque tiene otra impronta, que me ha pasado de repente con un thriller particularmente que leí, que era wow, qué fuerte, y cuando termino dice esto está basado en algo que ocurrió en México en el 82, bueno, lo leería, porque la verdad que está... Con otros ojos. Uno lo lee con otros ojos, tal cual. Tenemos el primer disparo, que suena, puede ser un título que eligió la editorial, pero sabemos que no es solamente eso, sino que está basado en el discurso de Ernesto Che Guevara en el Paraninfo, acá. ¿Qué te lleva a elegir ese título? Y bueno, empiezo por el final. Él dijo, bueno, cuando se hace el primer disparo, fue una de las frases que dijo, nunca se sabe cuándo será el último, ¿no? Y nosotros en todos los países, pero en Uruguay también, desde esa época hasta acá, bueno, esos temas han seguido, duraron muchísimo más de lo que hubiera previsto, hubiera sido. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Cómo se llega? El libro no habla solo del primer disparo, arranca con el primer disparo, pero sigue con los disparos que vinieron después, los hechos subsiguientes, hasta cubrir todo el periodo del 63 al 72. Pero la primera pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar? Acá lo que vivimos esa época, Uruguay era una democracia, se la llamaba la Suiza de América, tenía toda una cantidad de instituciones muy sólidas, y la verdad es que todos creíamos que era impensable que pudieran pasar cosas de ese tipo como la que después sucedieron, ¿no? Casi no habíamos tenido dictadura, tenemos Argentina, Paraguay que llevaba 30 años de dictadura, Bolivia todo el tiempo con golpe de Estado, Ecuador igual, Perú igual, bueno, y mismo Argentina, sacudido de la época de Irigoyen en el 30, un sacudón atrás de otro, había un gobierno de Frondizi electo y duraba poquito. Nos parecía que a nosotros no nos podía pasar nada de eso, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo pasa eso, no? Y ahí hay diversos hechos coadyuvantes, ¿no? Que es lo que trata un poco de recuperar al comienzo, ¿no? Primero, esa imagen que está sintetizada porque se elige para hacer la conferencia de la Alianza para el Progreso, Uruguay, ¿no? Y completamente Punta del Este, en un lugar desconocido en pleno invierno, pleno agosto, era una cosa de loco. Pero Eduardo Víctor Aedo, que era el presidente y que era un prestidigitador, los convenció a todos que era bárbaro venir acá en invierno. Bueno, casi se murieron de frío, pero la conferencia se hizo. Y entre los personajes que llegan de toda América, llega el Che Guevara, que acababa de triunfar en la revolución contra la dictadura de Batista en Cuba. Entonces era uno de los personajes, no el único, pero uno de los personajes más llamativos, ¿no? Y él hace muy buenas migas, debían pensar distinto en todo, pero coincidían en tomar mate, coincidían con Aedo, y Aedo era... Y la boina, ahí está, uno boina negra, el otro boina blanca, ¿no? Pero la boina al fin. Y después, una característica de Aedo, que era un hombre de una extraordinaria cultura, pintor, destacado, digo, pero tuvo que ver mucho con la creación de la Comedia Nacional, de la Facultad de Humanidades, un tipo muy de la cultura. Por ahí leí que fue el que hizo que Uruguay comprara en forma permanente el pabellón en la Bienal de Venecia, que lo tenemos hasta hoy día. Cada Bienal Uruguay aparece allí, el Huachugarri y tantos más en Uruguay, y a su vez era presidente de la República y a su vez era hijo natural de una lavandera, de un pueblo del interior, que a su vez había sido hija natural de otra lavandera, o sea, una cosa, y el tipo llegó a presidente de la República, ¿no? Este es un país especial, ¿no? Y bueno, y cuando él desembarca, ya terminando la conferencia, viene acá, que le da una conferencia en Paraninfo,
viene gente de otros lados, viene Salvador Allende, ustedes van a ver las fotos, era senador, no era presidente, pero era senador, bueno, y él durante las 3/4 partes habla de su, pero en el último dice, no, yo tengo que decir algo de Uruguay, dice, y ustedes probablemente saben que debe haber poca gente que conozca tanto América Latina como yo, había andado en una motocicleta, para abajo, todas esas cosas. Y les digo que es difícil encontrar otro país como este, ¿no? Ustedes tienen algo que les permite lograr las cosas que queremos lograr nosotros, pero en democracia. Sí. El hecho que yo pueda hablar acá, seguramente el presidente, ya lo sabría, piensa todo lo contrario que yo, pero yo lo puedo decir acá y en cualquier lado libremente, nadie me va a decir nada. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que cuidar. Fíjense lo que les dice. Sí. Porque el día que se dispare el primer disparo, nunca sabrán cuándo será el último. Y él sabía de lo que hablaba, incluso les dice, porque les sonará raro que esto lo diga un guerrillero, pero dice, nosotros en Cuba triunfó la revolución y no hemos parado de disparar. Él estaba al frente del comité llamado de depuración, que era... había empezado todo aquello del paredón, bueno, que recuerden, ¿no? Había gente incluso partidaria de la revolución, pero bueno, como tenía dudas, y que esto y que lo otro, bueno, ya. Entonces, no era cualquiera, ¿no? No era un pacifista, no era Gandhi, no era Luther King, no era alguien que no había tenido problema en usar las armas y las seguía usando, pero no vayan por acá. No vayan por acá, porque por acá no es. Exactamente. Entonces, bueno, para mí todo ese episodio es muy representativo de la... Bueno, a pesar de todo, se produce el primer disparo. ¿Cómo? Bueno, los pequeños grupos que había en ese momento pro lucha armada se empiezan a reunir, el organismo llamado el Coordinador, era un organismo bastante caótico, según me cuentan los que tuvieron algo que ver allí. Digo, ustedes van a ver algunas cosas insólitas. Uno propone para financiar, no tenían dinero, no tenían armas, no tenían nada, vender juguetes. Uno tenía una concesión, le daban juguetes para vender juguetes para niños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a vender juguetes baratos y con eso financiamos. Fue horrible, ¿no? No consiguieron nada, bueno, pero eran esas cosas, hasta que un día surge la idea de, bueno, ¿por qué no buscamos un lugar que tenga armas y lo asaltamos, ¿no? Y así nace lo del tiro suizo, ¿no? Lo del club de tiro suizo. Que es el primer disparo, ¿no? Hechos 31 de julio de 63. Sí, justamente eso. ¿Por qué pensar, me imagino la respuesta, pero uno ve la historia toda ya contada, ¿no? Pero tiene que, al momento de escribir o al momento de contar, uno tiene que poner un principio y un fin. Un hecho tiene que ser el primero y uno el último. ¿Por qué elegiste lo del club de tiro como para empezar? Bueno, porque fue en los hechos fue el primer hecho decidido formalmente. Ojo, todos los países tienen, había habido algunos episodios de violencia, incluso en el cual participaron algunas de las personas pero eran más del tipo clásico. Hubo un enfrentamiento en un sindicato que había terminado con la muerte de una enfermera, por ejemplo, pero que había sido bastante circunstancial, cosas de ese tipo, como pasa en cualquier sociedad. Eso hasta ahí son los problemas que los tiene cualquier sociedad democrática, inclusive. Pero acá es diferente, porque acá se toma una decisión formalmente, un organismo, llamémosle así, que, como decíamos recién, era bastante caótico, pero formalmente toma la decisión y acometen el hacer un hecho de violencia, en este caso para agenciarse armas, ¿no? Y bueno, ahí van los dos que van en una moto también, eran Eleuterio Fernández Huidobro y Sendic, Raúl Sendic era realmente la figura protagónica, y Fernández Huidobro más o menos al mismo tiempo, era muy distinto entre ellos, de modo que fueron siempre un poco casi de comienzo
final, yo diría las dos figuras más decisivas allí, y toman esa decisión y van y la ejecutan. Un grupo pequeño, 6, 7 personas, lo hacen bueno, de una forma, ahí está relatado, por ejemplo, el chofer, lo reclutan ese día, el tipo no sabía lo que era, él era hincha de Sendik, porque de la época del Partido Socialista y eso, entonces él lo llama, lo invita a un café, ahí está el nombre del café, ahí todo se encuentra, y le dice, bueno, hoy de noche te preciso que manejes una camioneta. Como no, encantado. No sabía dónde iba, ¿no? Ni a lo que iba a hacer. Y bueno, y esa noche arranca. Reclutan a Joe Baxter, ni más ni menos, a este argentino, un hombre muy sui generis, que estaba cruzado porque él había iniciado acciones de armada con el grupo que se llamaba Tacuara. Eso ya es prehistoria, ¿no? Hay que acordarse de eso. Pero lo habían descubierto y había tenido que venirse acá. Y se conecta acá con los grupos de estos nacientes y lo llevan y va y forma parte de ese. Joe Baxter, en esos días le habían allanado la casa. En la casa tenía fotos de Fidel Castro, de Che Guevara, y de Hitler, Mussolini. No se sabía. Sí, exacto, había compuesto un poema dedicado a los héroes de Nuremberg. Que está ahí el poema? ¿Cuáles eran los héroes de Nuremberg? Los que habían sido juzgados todavía en aquella época, poco tiempo antes, en Nuremberg, o sea, los criminales nazis, ¿no? O sea, quiero decir, eran épocas muy extrañas, ¿no? Muy especiales, casi que lo que había en común entre mucha gente era la decisión de usar la violencia en la vida pública. Bueno, con eso cuento una cosa más de ese primer golpe porque me parece ilustrativo. Después que logran agarrar las armas de ahí adentro y se las llevan, el grueso de las armas salen hacia el norte, hacia Paysandú, y otros se vienen hacia Montevideo. Pero la camioneta era una camioneta que tenía sus problemas, en determinado momento revienta una cubierta y se vuelca. Entonces bajan ahí, pero no había pasado nada demasiado grave. Ahí va Sendik con el chofer, y yo digo, porque a mí me ha pasado, cuando uno tiene un accidente en el medio de la noche en el campo uruguayo, ¿no? Esto era cerca de Flores, uno dice, no hay nadie acá, no hay ni un rancho, nada, ni una luz, nada, y sin embargo empieza a aparecer gente, sobre todo para ayudar, porque la gente, eso tenemos muchos defectos, pero alguna cosa buena tenemos, la gente es como solidaria, ¿ves? Mirá que hay un accidente y se levanta a las 3 de la mañana, entonces se empieza a llenar de gente, pero ellos tenían todas las armas, primero desparramadas, después las logran rearmar otra vez y la camioneta. Bueno, y ahí está. Y entonces en determinado momento logran rearmar todo, mantener a la gente a distancia, que la gente empieza a sospechar. Eso está todo en el expediente judicial. Dicen, sí, pero que no nos dejaban ayudar y los tipos se le había dado vuelta a la camioneta y no nos dejaban empujar la camioneta para ayudar. Entonces algo estaba pasando, la gente se dio cuenta. Ya esa misma noche ya hubo un par que decidieron hacer la denuncia, porque decían que hay algo raro, no sabían qué era, pero hay algo raro. Pero lo más notable es que en determinado momento el chofer dice, bueno, arrancamos de vuelta, vamos con la camioneta, deme, don Raúl, deme la auxiliar. No tenemos auxiliar. Habían ido a robar armas en una camioneta, hasta allá las tenían que llevar a Paysandú y sin auxiliar. Una cosa increíble. Bueno, muestra cómo era la cosa, y yo diría que esa característica se mantuvo a lo largo de los 10 años de acción. Hasta el final hay un grado de improvisación increíble. Ustedes lo van a ver de acciones que fueron acciones muy importantes, o relativamente importantes, y el grado de improvisación hasta el final, ¿no? Incluso cuando se toma la decisión de abandonar la lucha armada en el 74, también es sobre la base de empujones, corazonadas, cosas por el estilo. O sea, creo que ese episodio es muy ilustrativo de muchas cosas, ¿no? Sí, hoy con una clienta amiga hablando, dice, pero
que yo leí eso, y me hace acordar a un episodio de Brigada Cola, me dice que ya no falchera, no parece real, no, que de verdad, no parece. Sí, sí, es increíble, sí. Perdón, pero quería decir una cosa nomás, que en esa improvisación hay una interrogante, porque ¿por qué se olvidó lo que después para todo ese movimiento era un faro, que era el Che Guevara? El Che Guevara lo dijo expresamente en la facultad ese día, que no lo aconsejaba para acá. Sí. Eso, además fue una persona que se mantuvo como faro siempre, y sin embargo había dicho lo contrario. Lo que entiendo, Sí. pero no lo escribí yo, sino él, pero es que creo que la efervescencia ya era tal, Sí. como que estaban tan predispuestos Sí, a era así. hacer el primer disparo, Creo que por que más que el mismísimo Che Guevara les estuviera diciendo, hey, por acá no es, Sí, ya estaba. claro, Sí, pero yo ahí creo que ya es está. tal cual dice Nazarena y Teo, tú, que somos más o menos coetáneos, estábamos ambos en la facultad, por lo que usted me decía, era así, es decir, había gente, probablemente era muy poca en número, pero era gente que ya estaba decidida, ya había convencida. y llamaba la atención cuando se hablaba con personas que apoyaban eso, me parece, que sin embargo ese olvido era demasiado grande para ser casual. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, era muy grande, fue muy explícito. Es No que sé. lo que pasa es que yo creo, ahí ya entramos en un terreno difícil, que cuáles son las motivaciones Claro. de la gente. Y ahí yo creo que hay motivaciones muy variadas. Hay mucha gente que ya soñaba con el triunfo, la gloria, Sí, con sí, todo sí, lo que le sí. podía, lo que iba a lograr y que esto y que el otro. Entonces después es muy difícil echar pie a tierra. Reitero, nunca fue un número importante de gente. No. La gente pregunta, bueno, se han hecho cuentas para arriba y para abajo, pero ¿cuánta gente estuvo metida en la lucha armada? Ahí se habla de 3.000 contando los colaboradores y toda gente que tomó un arma, Yo creo que fueron bastante menos de 1.000, ¿no? Tipo 500, 700, 800, capaz que 1.000, pero no más de eso, en el total del Uruguay, o sea, no es que, sí, seguro, así, tomamos la referencia de lo que la gente que está en un partido político cualquiera, son cientos de miles, acá estamos hablando de cientos de personas, no de miles. O sea, no fue mucha, pero esa gente ya estaba como predispuesta Sí, y totalmente. no. La prueba está, es decir, que incluso después los hechos que se iban dando podrían haber. Es verdad, hubo gente que cambió, en el libro están reflejados unas cuantas personas, Luis Alemagni, Luis Nieto, Fernando González Guyer, Willy Whitelow, que después muere con Michelini, Gutiérrez Ruiz en Argentina. Personas que ingresaron y con una ilusión, en fin, todo eso, después se empiezan a desencantar. Después llega algún episodio que es decisivo, el de Roque Arteche, por ejemplo, para Luis Nieto fue decisivo, pero ya que Roque Arteche era un gambusa, ¿no? Que un gambusa era un preso común, ¿no? Un delincuente común, llamémosle, que se había sumado a los Tumbamar. Pero siempre en todos los casos hubo como un disparador para que la persona dijera sigo, hasta que un día dice no sigo más. Pero la verdad es que eso no pasó con la gente que estaba en la parte de arriba. ¿No? Es decir, Luis Alemagni diría que fue el más importante, quizá Lucas Mancilla, ¿no? De los que, pero ambos terminaron renunciando al final, ¿no? Al final. Los demás, los que iniciaron, que además de los dos que nombré, y bueno, Fernando Huidobro, por supuesto, lo conocí mucho, pero después estaba Marianales, Mariana Lluvera, Amudio Pérez, esa gente siguió, Bacen Alanís, Engler, siguieron hasta el final. Entonces siempre hubo
un grupo que siguió empujando la cosa prácticamente hasta el final. Bueno, no sé si eso algo, una pista para responder una pregunta difícil. Sí. ¿Por qué siguió eso a pesar del Che Guevara? Sí, claro. Es casual eso porque hay que negar lo que fue dicho delante de... Fue un acto en la universidad. El que dijo eso, que había mucha gente. Muchísima gente, estaba desbordado, está filmado. ¿Está? Sí, está filmado. Creo que está puesto en el libro las coordenadas para el link, pero si lo googlean aparece, sí, está firmado. Y dura 1 hora y pico, pero la parte que tiene que ver con estos temas llega por allá minutos 50 y pico. O sea, la mayor parte del discurso es todavía, bueno, todo lo que va a pasar en Cuba, que va a ser potencia mundial, que esto, que lo otro, toda una cantidad de cosas que la gente aplaude, está como enloquecida. Cuando llega el minuto 53, los ánimos empiezan a cambiar, ¿no? Porque él empieza a decir cosas que nadie las esperaba, ¿no? Y además, de eso yo me acuerdo, por más que era chica, creo que había un primo mío, una prima mía que fueron a ese acto. Pero se supo por la tele, no fue una cosa escondida, las declaraciones de Che Guevara, lo vimos por la tele. Claro. Yo no estuve, lo vimos por la tele. Ahora, ahí uno se pregunta cómo puede ser que sin perjuicio de ver la improvisación o ese disparo emocional que parece hablar de ¿cómo puedo decirlo, no? De una determinación previa, independientemente de la ideología que la inspirara, que era de la de tomar las armas. Yo sumo otra cosa, perdón, No, para nada. Hay que tener en cuenta, en aquel momento, bueno, cuando empieza este episodio, el partido que estaba en el gobierno era el Partido Nacional, ¿no? Sí. Las figuras que estaban ahí eran Gian Atasio, Fernández Crespo, exacto, Mi madre votaba Fabio Heber, estaba Titito Heber, estaba Wilson Ferrer del Durante, Enrique Iglesias era el que manejaba la economía, todavía anda Enrique, ha ido a una de estas presentaciones, en el Partido Colorado había figuras también muy importantes, Oscar Diego Vestido, que serían presidentes después, Sí. Luis Arroga Mardela, Michelini, o sea, había figuras, pero en el Frente Amplio, que no existía todavía, por la izquierda, llamémosle, estaba figuras como Arismendi, Jaime Pérez, Macera, que yo lo conocí mucho, Juan Pablo Terra, que también lo conocí mucho. Bueno, esa diría que me estoy olvidando seguramente de algunos, pero esas más son el elenco, de un elenco de muy buen nivel intelectual y bueno, todos estuvieron en contra de la lucha armada, todos, o sea, no fue solo el Che Guevara, fueron todos estos. El Partido Comunista Uruguayo, el libro lo dice reiteradamente, estuvo siempre en contra, aun que otros partidos comunistas estaban a favor, aun que Cuba oscilaba, porque en algún momento ayudó a formar guerrilleros y en otro momento retaseaba y trataba de que parara, según los vaivenes de la política internacional, pero en Uruguay todos estuvieron en contra. No había, quizá la única figura en solitario haya sido Erro, quizá también tenía, pero no todas las figuras relevantes, y reitero, incluyendo el Partido Comunista, que muchas veces dice, bueno, pero tenía un aparato armado, no, sí, pero no tiró ningún tiro en todo este periodo de la democracia, ¿no? Hasta la caída del régimen, por lo menos, no actuó ese aparato armado, no actuó. O sea, es difícil de responder por qué, sin embargo, es decir, con el Che Guevara en contra y todos los estamentos de la izquierda a la derecha en contra, igual sigue la cosa y sigue. Leyendo también, veo que muchos de los que estaban a favor de la lucha armada eran muy jóvenes también. Sí. Entonces, como era ese entusiasmo, que algunos eran menores de edad. Sí, seguro, nunca era menor de edad, seguro que sí. Y armaban
armaban cada lío ellos solitos, sin necesidad de que el Che les dijera. Ah, sí. Como que entiendo como que muchos como que ni escuchaban razones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que era muy importante, que era una intelectualidad la